en San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11, 15-11. Gloria al Señor. Le voy a leer la parábola del hijo pródigo. Es una parábola muy conocida. Yo estaba meditando en estos días y la leemos y es muy conocida. Y yo dije, llevo en el Evangelio 23 años y la he leído y la he estudiado, pero hasta donde recuerdo nunca había predicado sobre el hijo pródigo. Y es una parábola muy conocida aún entre las personas que no conocen de Dios, el inconverso. Conocen la parábola del hijo pródigo y dan enseñanzas y hablan, y llegó el hijo pródigo y hablan y nos damos cuenta de que muchas enseñanzas, como lo dije hace unos días, el libro de Nehemías es utilizado por la gente conferencista secular para dar enseñanzas y para dar conferencias sobre liderazgo, y muchas de las enseñanzas aún de la gente que no conoce a Dios las saca de la palabra del Señor. Enseñanzas de finanzas, enseñanzas de liderazgo, de fortaleza, para motivar a las personas, y las sacan de la palabra del Señor. Entonces nos damos cuenta de que si aún el inconverso ha encontrado enseñanzas y sabe que hay cosas interesantes para ellos, ahora cuánto más nosotros que conocemos y que hemos experimentado el poder, la respuesta de Dios a nuestras vidas, cuánto más nosotros vamos a valorar la palabra de Dios. Entonces vamos a leer, y voy a enfocar esta palabra del hijo pródigo en restauración. Una palabra de restauración para nuestras vidas. Dice el versículo 11, está hablando el Señor Jesucristo, y dice el Señor Jesucristo: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de la provincia, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, recordemos esta palabra, y volviendo en sí. ¿Cuántos jornaleros en la casa? Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de ellos, como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria al Señor. Como les dije al inicio, es una parábola que tiene muchas enseñanzas, pero en esta mañana la vamos a enfocar como restauración, porque el Señor ha restaurado nuestras vidas. Porque cuando nos acercamos al Señor, el Señor va haciendo la obra en nosotros, va quitando lo que tiene que quitar y va colocando lo que tiene que colocar en nosotros. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, llegamos con prioridades diferentes. Eran interesantes muchas cosas para nosotros y las teníamos arraigadas en nuestro corazón y decíamos, eso no me lo toque, eso es mi vida, eso es lo que... Y entonces llegamos a los caminos del Señor y el Señor empieza a limpiar y a colocar las cosas en orden, y nos damos cuenta de que al paso de los días, del tiempo, lo que era importante para nosotros en ese momento ya no es importante, y ya hay otras cosas más importantes o realmente importantes en nuestra vida, y es nuestra prioridad, y es cuando el Señor empieza a organizar y a colocar las cosas en orden. Nos quita muchas cosas y alguien puede decir, uy, llegué al Evangelio, eso le pasa, mire, perdió esto, perdió lo otro. No, sencillamente es que el Señor está limpiando nuestras vidas para podernos dar la bendición. Hay cosas que tenemos en nuestra vida y que realmente no le desagradan al Señor, no nos sirven, no es de bendición y del agrado del Señor, y entonces el Señor empieza a transformar, a cambiar, a limpiar lo que tiene que hacer en nosotros. Eso es restauración. El pródigo, miraba en la palabra pródigo, pensamos, hablamos y decimos el hijo pródigo, pero realmente ¿qué es pródigo? ¿A qué se refiere el diccionario? ¿A qué se refería el Señor? Pródigo, una persona que malgasta el dinero en cosas que no debe, o malgasta sus bienes y sus cosas, cosas que no deben, realmente la palabra malgastar. Entonces ese es el significado de pródigo. Y entonces el Señor nos va organizando y nos va diciendo realmente, aún en la parte financiera, cómo debemos invertirla, qué debemos hacer, cómo debemos nosotros, o qué debemos hacer para recibir la bendición de Dios, la protección de Dios, la cobertura del Señor. Y por eso el enemigo, Satanás, le dijo a Dios, al Padre, le dijo, pero es que tienes rodeado a Job, lo tienes cercado, él en vano no te sirve, él sabe por qué lo hace, porque tiene la protección. Entonces nos damos cuenta de que hay una protección de parte de Dios para nuestras vidas. El Señor nos guarda, el Señor nos protege. Muchas de las cosas, a veces en ocasiones, o en ocasiones no, en la vida diaria el Señor nos está guardando de muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta, y debemos darle gracias al Señor por aún cosas que por el día, por la protección, por la bendición, porque el Señor está ahí guardándonos y protegiéndonos, guardando nuestra vida, guardándonos de cosas en las diferentes áreas, que el enemigo quiere despojarnos, que el enemigo quisiera devorarnos. O sea, si fuera por el enemigo, prácticamente ya quisiera devorarnos, quitarnos, matarnos, quitarnos la salud, pero el Señor está ahí y el Señor dice, cuidadito, no me lo toque, es mi hijo, es propiedad privada, es propiedad mía. Si lo llega, si tan solo llega a pensarlo, se mete en problemas. Entonces nos damos cuenta de que, pero ¿qué vemos en la palabra del Señor y la parábola que hemos visto, que hemos leído? El enemigo, cuando quiere despojarnos, lo primero que quiere, o lo primero que coloca el sentir, es en que nosotros perdamos la cobertura. Y eso fue lo que hizo con el hijo, con el hijo menor, dice la palabra del Señor.
O sea, él le quitó la cobertura, lo sacó de la cobertura, lo sacó de la cobertura del Padre. Y en el momento en que lo sacó, lo despojó, le quitó, lo arruinó, hizo con él todo lo que quiso, tanto que él dice que él anhelaba comer de la comida de los cerdos. No era que él estuviera comiendo de la comida de los cerdos, no, ni siquiera eso. Alguien puede decir, o lo que se habla cotidianamente, no, tocó fondo, que ni siquiera podía alimentarse de lo que alimentan los cerdos. Terminó cuidando, apacentando cerdos, cuidando los cerdos. Entonces nos damos cuenta de que el enemigo aprovechó ese momento de este joven, del hijo menor, para despojarlo, para arruinarlo, para hacerlo sentir mal. Y ya en ese momento, entonces, el enemigo empieza a acusarlo. Mire todo lo que hizo. El enemigo coloca el pensamiento. Ahí, él colocó algo en el muchacho. Colocó algo en el sentido de un pensamiento. No, sálgase de ahí, no, hay cosas ahí que le pertenecen, váyase de ahí, sálgase de ahí, mire que ahí esto no le conviene, algo, y a él le cogió, tal vez, si lo llevamos al día, a la actualidad, le cogió un afán y le cogió una ansiedad, y le cogió que me voy, y me tengo que ir, y papá, padre, deme lo que me pertenece, yo me tengo que ir. Le cogió esa ansiedad, y esa ansiedad la colocó en el enemigo en su mente, empezó a trabajar. Tal vez el joven se dejó ahí con una pequeña, un pequeño pensamiento, y entonces eso también es como la forma, es la palabra que nos habla de cómo trabaja el enemigo en el ser humano. Un pensamiento, algo sencillo, miren esto, lo otro, y viene, después empieza a trabajar. Después dice la palabra del Señor que un abismo lleva a otro abismo, y ya la persona dice, empecé por algo pequeño y ya esto, pero ¿de dónde salió? ¿Pero a qué horas? ¿Pero cómo me descuidé? ¿Cómo? ¿Esto qué pasó? Sencillamente el enemigo va trabajando, va desanimando, va tratando de cortar la comunicación de nosotros con el Padre. Cuando digo quitar la comunicación, es quitar la comunión, quitar ese deseo de buscarle, de orar, de tener nuestro devocional, de comunicarnos con Él, para que Él nos dé la fortaleza, para que Él nos dé ese consejo, para que Él organice en nosotros lo que tenga que organizar. Y entonces Él va trabajando, y ya después de que la persona comete un error, comete un pecado, entonces ¿qué pasa? Viene a acusarlo y decirle, no, ya está desechado, ya no tiene arreglo, ya no tiene solución, no tiene perdón. Y el mismo que lo animó y lo incentivó a hacer algo es el mismo que lo está acusando y que le está diciendo, ya de ustedes ya no sale, ya, mire, a causa de eso se enfermó, a causa de eso se arruinó, y empieza a atacarlo, empieza a desanimarlo, empieza a hacerlo sentir mal, de que no vale nada, de que prácticamente no vale ni siquiera, no tiene el valor, como le decía a este joven, ni siquiera tiene el derecho de alimentarse de lo que se alimentan los marranos, porque él decía, yo quería, pero nadie me daba, nadie no podía. Y entonces es cuando la palabra del Señor dice que él, volviendo en sí, esa palabra volviendo en sí me habla de que la persona reacciona, de que la persona se acuerda que tiene un Padre poderoso, que tiene un Padre misericordioso, que tiene un Padre en el cual tenía la cobertura, en el cual un Padre que estaba, mientras estuvo bajo la bendición del Padre, tenía muchos beneficios, y entonces se empieza a acordar. Y ahí es cuando hablamos de la parte, de la parte de cada uno de nosotros. Hablamos de lo que nos puede pasar, o de cómo el Señor nos rescató, o de cómo el Señor nos llamó, y que el Señor, a través de su Espíritu Santo, empezó a trabajar en nosotros, y nosotros hicimos un alto en el camino y decimos, pero ¿qué estábamos haciendo? ¿Pero por qué
estaba haciendo tantos, estaba cometiendo tantos errores, no me daba cuenta, y entonces el Señor permite que hagamos un alto en el camino y levantemos nuevamente la mirada al Señor y nos demos cuenta de que tenemos un Dios de poder, que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que cuida de nosotros, que quiere lo mejor para nosotros, que quiere organizar nuestra vida, que quiere organizar nuestras finanzas, que quiere organizar nuestros pensamientos, que quiere quitar la depresión, que quiere quitar la ansiedad, que quiere ayudarnos en las diferentes áreas en las cuales nosotros no le hemos entregado al Señor. Tal vez le decimos: Señor, te amo, Señor, quiero seguirte, y entonces en ese momento el Señor quiere que nosotros demos ese paso, pero que en el momento en que empezamos a andar con el Señor, le empecemos a entregar todas las áreas de nuestra vida. Todas son todas. A veces nos reservamos algo para nosotros. Señor, te entrego esto, te entrego el 90%, te entrego el 95%, el 99%, pero nos reservamos una área para nosotros. En alguna ocasión un amigo, no sé si la había compartido, un amigo me dijo: Víctor, éramos nuevos, casi que iniciamos el evangelio los dos. Y él me dijo: Víctor, a mí me pasa algo, y estamos en una época de diciembre, tal vez nos conocíamos o empezamos a conocernos o a hablar o ser más cercanos, por decir a mitad de año, junio, julio, y se llegó la época de diciembre, y entonces él me dice algo, se sinceró y me dice: Víctor, a mí me pasa algo, yo cada vez que paso por una licorera, por donde están tomando, por esto, yo siento que eso me llama, y hay una guerra, y yo quisiera ir, pero y hay una guerra ahí, y eso me llama, ¿qué será? ¿Por qué me pasa eso? Pues a mí me gusta tomar y todo, o me gustaba tomar, pero a mí me pasa eso, ¿qué será? Y entonces yo, en esa charla de amigos, yo le dije: pues mi hermano, yo veo algo acá, y es que yo lo que siento y lo que creo es que usted se reservó un área que no le entregó al Señor, y esa área que se reservó es del alcohol, y usted dice: eso ahí está en mi corazón, y no le he entregado eso al Señor, y anhelo eso, lo quiero, así me haga el que no miro para ese lado, porque eso me llama. Se reservó eso, y ahí el enemigo se está aprovechando de eso, y por eso usted siente que no es capaz, que hay algo ahí que lo llama, y él se quedó callado, no me dijo nada, y bueno, vamos a ver qué pasa. Y lo que pasó fue que a los pocos días o pocas semanas se perdió y recayó en lo mismo, recayó en lo que anhelaba, en lo que tal vez no le entregó. Esa área se la reservó, no se la entregó al Señor, y sucedió. Y entonces le comparto, le digo, porque hay áreas, así como pongo este ejemplo, hay áreas en nuestra vida que no le entregamos al Señor, y entonces más adelante le decimos: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta lucha? ¿Por qué este anhelo? ¿Por qué quiero como volver a lo mismo? Y es que debemos entregarle esas áreas, y debemos nosotros entregárselas de corazón, con todo. Cuando digo entregárselas de corazón, me estoy refiriendo a entregar algo, y eso que entregamos, saber que nunca más vamos a regresar, como decir, a pedirlo y a decir: venga para acá, que esto lo dejé ahí, pero esto es mío, lo necesito. Entregárselo y saber que eso no, ya lo entregamos, y que no lo necesitamos, y que eso que tal vez anhelamos, el Señor lo reemplace y coloque en nuestro corazón lo que el Señor tiene que colocar, o lo que el Señor tenga que colocar en nosotros, ese deseo, ese anhelo por buscar su presencia, ese anhelo por agradarlo primero a Él, ese anhelo de que para lo que el Señor lo ofende, para lo que el Señor se desagrada, también nos desagrada a nosotros. Que nosotros digamos: es que si eso desagrada al Señor, a mí también me desagrada. Si el Señor
se desagrada con el pecado, a mí también eso me desagrada. Y como al Señor le desagrada eso, yo no quiero ofenderlo, yo no quiero lastimar al Señor, lastimar la presencia del Espíritu Santo. El Señor tiene cuidado de nosotros, el Señor intercede por nosotros, dice la palabra del Señor, y el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. ¿Por qué digo esto? Porque antes de que nosotros estamos nosotros en el Evangelio, en los caminos del Señor, y a veces también podemos ofenderlo, podemos fallarle al Señor, y el Señor siempre está ahí para restaurarnos, el Señor siempre está ahí para ayudarnos, para fortalecernos. Y leí hace un momento, cuando iniciamos, sobre cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearlo, lo va a zarandear. Y el Señor le dice: pero yo he rogado al Padre por ti para que tu fe no falte. O sea que el Señor está orando para que nosotros seamos fortalecidos en la fe. El Señor no le dice, o lo dice el Señor también en su palabra, dice: Padre, yo te ruego, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y entonces el Señor estaba hablando con Pedro. ¿Y por qué él estaba diciendo estas palabras? Porque sabía que Pedro le iba a fallar, que Pedro lo iba a negar 3 veces. Tanto que cuando el Señor le dice a Pedro que lo iba a negar, Pedro se sorprende y dice: uy, Señor, pero ¿por qué dice eso? Si es necesario morir también, yo muero. Y el Señor le está diciendo, primero le habla y le dice que está orando por él. Y que está orando, ¿por qué? Porque Pedro lo va a negar, porque Pedro le va a fallar, porque Pedro tal vez en ese momento estaba confiando. Cuando Pedro le dice al Señor que eso es imposible, que cómo le ocurre decir una cosa a esas, Pedro lo estaba diciendo en su forma o en su naturaleza carnal, pensando y creyendo y confiando en sus propias fuerzas, diciendo: no, eso es imposible. Pero el Señor conoce el corazón, el Señor conoce lo profundo de nuestros corazones, el Señor conoce nuestras intenciones, el Señor conoce de tal vez aún cosas que nosotros se nos hace imposible que vayamos a hacer. A Pedro le hace imposible, pero el Señor lo conocía. Y el Señor le dice: Pedro, yo sé por qué se lo digo. Pedro, yo sé por qué le estoy diciendo estas palabras. Y porque le estoy diciendo esto es que estoy intercediendo, estoy orando. O sea, lo que el Señor nos está diciendo es que nos afirmemos cada día más en Él, nos afirmemos en su palabra, nos afirmemos buscándole a Él, que Él intercede por nosotros, que Él quiere que nuestra fe se aumente cada día, que nuestra fe esté más firme, que dice la palabra del Señor, dice que el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque a veces nos confiamos y a veces pensamos, a veces creemos que estamos muy firmes, y como estamos muy firmes, pues pensamos que ya vamos a bajarle un poquito la búsqueda del Señor. Estoy firme, voy a bajarle un poco a la oración, voy a bajarle un poco a consagrarme, a buscarle al Señor. Y entonces cuando voy a tomarme unas pequeñas vacaciones espirituales, porque pienso que estoy buscando mucho del Señor, y entonces empezamos a caminar en una zona de peligro. Empezamos a caminar en una zona en la cual estamos expuestos ante el enemigo. Y mire que más adelante Pedro niega al Señor. Y dice la palabra más adelante, dice que estaba Pedro y estaban algunos de los discípulos pescando. Y dice que el Señor aparece a la ribera del río. Y ellos lo ven y dicen: ¿quién sabe quién será? No sé.
Y entonces el Señor le dice a Pedro y con los que estaban ahí o los que estaban en la barca, le dice que eche la red a la derecha. Y es cuando el Señor, ellos al principio no sabían quién eran, pero de pronto una persona les aparece y les dice a ellos que son pescadores profesionales, que viven de la pesca, que habían estado toda la noche tratando de pescar y no habían pescado nada. Y el Señor le dice, echa la red. Y ellos, bueno, vamos a obedecer. Ya reconocieron que era el Señor, en tu nombre echaré la red. Y ellos lanzan la red y ocurrió lo que conocemos que ocurrió, que no eran capaces tal vez de sacar del peso que tenían, y se dan cuenta, y dice que Pedro reconoció al Señor Jesucristo, se lanza, dice que para ceñirse de la ropa, se lanza al agua, y entonces vemos que el Señor, ellos estaban buscando comida, estaban buscando peces, estaban como decir la provisión que necesitaban, ya estaban buscando. Pero cuando el Señor se les aparece, dice la palabra del Señor que el Señor tenía ya el pescado en la brasa, con pan, ya tenía lista como decir la cena o el alimento, ¿no? Para ese día o en la mañana, o la cena era la noche. Y esto que me habla de que a veces nos preocupamos nosotros por muchas cosas, pero el Señor ya tiene lo que nosotros estamos buscando. Ellos estaban buscando los pescados, los peces. Mientras ellos lo estaban buscando, el Señor ya lo tenía ya listo. Que el Señor tiene ya preparado, el Señor, o sea, ¿a qué voy? Y quiero hablarles, quiero decirles de que hay cosas y nosotros tenemos necesidades, pero antes de esas necesidades debemos buscar la presencia del Señor, porque el Señor ya sabe y conoce nuestras necesidades y las tiene listas y las tiene preparadas para nosotros. Él quiere que nosotros le clamemos, le busquemos y le digamos y vayamos en oración y le digamos al Señor qué estamos necesitando, porque eso que estamos necesitando el Señor ya lo tiene listo. Y el Señor ahí es cuando también el versículo que el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dice, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Y cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. Y Pedro le dice, y el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez dice que Pedro se entristeció. Y Pedro de pronto diría, Señor, pero ¿por qué me preguntas esto 3 veces? ¿Por qué me lo voy a preguntar? Ya te he dicho 2 veces que sí. Y entonces Pedro prácticamente ya le dice, Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. El Señor conoce todo de nosotros. A veces, aún en lo profundo de nuestro corazón, queremos hacer cosas y queremos tal vez hacer cosas para que el Señor nos ayude en algo, pero eso que estamos haciendo no lo estamos haciendo de corazón, o le estamos diciendo, Señor, voy a hacer esto porque sé que con esto recibo bendición, pero lo que hagamos para el Señor lo hagamos de corazón. ¿Por qué? Porque el Señor lo conoce todo. Y dice acá que él volvió, el hijo pródigo dice que él volvió en sí. Esa palabra me quedó sonando, esa palabra es una enseñanza en el cual debemos nosotros revisar nuestra vida y mirar qué cosas de nosotros tienen que volver en sí. Tienen que reconocer el señorío del Señor en nuestras vidas. Dice que él volvió en sí, dice que se levantó. Una acción. O sea, no solamente se dio cuenta de que había fallado, porque a veces podemos fallarle al Señor y decimos, le fallé. ¿Y qué vamos a hacer?
Dice que él se levantó, o sea, no solamente reconoció, volvió en sí, sino que se levantó y dijo, le diría a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Le voy a pedir, le voy a rogar que me haga uno de sus jornaleros. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que aún los jornaleros se alimentan bien, porque en la casa de mi padre hay bendición, hay abundancia de pan. O sea, empezó a recordar, no solamente que se había equivocado, sino que había salido de la casa del pan, sino que había salido de la casa de bendición, había perdido una cobertura de bendición. Muchas personas se apartan del Señor, se apartan del Evangelio, se están apartando de la bendición, se están apartando del alimento espiritual, de la cobertura de Dios, quedan expuestos a que el enemigo los despoje, a que el enemigo ataque sus vidas en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque se ha salido de la cobertura del Señor. Y dice que Él regresa a casa. Y cuando el Padre lo ve, dice la Escritura, dice la parábola, que es movido a misericordia. Tal vez él esperaba un regaño, él esperaba algo, no sé cómo me vaya a recibir mi padre, no sé qué vaya a suceder, me va a reclamar por los bienes, me va a reclamar porque los malgasté, por todo lo que hice, no sé, tal vez iba nervioso. Y dice que el padre lo ve y corre y lo abraza y lo besa. ¿Y qué dice? Y él le dice, padre, hágame uno de sus jornaleros. ¿Y qué hace el padre? Manda a los sirvientes, a los criados, a que le coloquen un vestido, a que le coloquen calzado y que le coloquen un anillo. Yo pienso que de dónde sacó el vestido, de dónde sacó el calzado. O sea, ¿por qué así como tan de repente? No fue de repente, él lo tenía preparado. El Señor tiene preparado, dice, me voy a preparar morada para vosotros. O sea que el Señor tiene todo preparado, y que el Señor tiene preparada una morada para cada uno de nosotros. Tiene un vestido preparado. Amén. Gloria al Señor. Un vestido preparado. Mire hermano, les voy a contar algo, me sucedió. Yo estaba en Bogotá. Eso también hace muchos años. Estaba en Bogotá y un amigo me dijo, por decir, era un sábado, dijo, lo invito mañana a la iglesia. ¿Qué van a hacer mañana? No, mañana domingo no, vamos, lo invito a la iglesia. Y, amén. Y nos fuimos. Creo que era un servicio temprano, 7 de la mañana, y el pastor predicó y todo. Bueno, estuvo la prédica. Al final, el pastor dijo, bueno, voy a compartirles un testimonio. Aquí hay una hermana de la iglesia que quiere compartirles un testimonio. Entonces pasó la hermana con una niña, es que no sé, 4 o 5 años. Digo, muy pequeña porque hablaba media lengua, hablaba como hablan los niños de 4 o 5 años. Y entonces pasaron y le pusieron el micrófono a la niña. Pero cuéntanos qué pasó. Entonces la mamá dice, bueno, es que yo estaba haciendo una diligencia, llevaba a la niña en el carro, paramos, yo hice lo que tenía que hacer al frente del carro ahí, y ella se quedó en el carro unos minutos y tuvo una experiencia. Y quiero que ella nos la cuente. Y entonces la niña empieza a contar y dice que en ese momento que la mamá la dejó ahí, entró una escalera por la ventana del carro y escuchó una voz que le dijo sube, y ella subió por la escalera. Y la niña empieza a contar, pero eso nos conmovió a todos porque la forma como la niña lo contaba, y dijo, yo subí y de pronto me empecé a ver con un lugar muy bonito, unos jardines, y había una persona a mi lado que me hablaba, que me guiaba, y ella empieza a hablar, dice, y llegamos a un lugar muy bonito en el cual, dice la niña, algo se iba a hacer allá, había una cosa como, se iba a hacer como una fiesta, dice la niña,
Y eso eran salones y salones y salones. Y yo pasaba por algunos sitios y veía ángeles tejiendo en unos vestidos y esto, y empieza ya a escribir y a escribir. Dice, había unas mesas largas con todos los cubiertos, con algo se iba, había como una comida ya de ser la niña, algo se iba a hacer, y eso era muy bonito, y ella hacía énfasis y decía, es que era un lugar muy bonito, muy hermoso, y esto, y cuenta y cuenta y sigue contando todo, describiendo las bodas del Cordero. Eso, y ella empieza a describirlo, la niña. La mamá nunca habló, era la niña, y ella empieza y describiendo y decía, es que, y eso parece que iba a haber mucha gente, porque eso eran salones y salones, eran mesas y mesas y mesas, y habían ángeles que corrían para un lado, para otro, algo, eso como que ya iba a empezar, y entonces, dice la niña, de pronto, escuché la voz, que me dijeron, ya vio, tiene que regresar. Y la niña empieza a llorar, pero inconsolable, ahí contando el testimonio, y dice, no, es que yo no me quería ir de ese lugar, yo no me quería ir. Y la niña lloraba, 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 y ahí terminó el testimonio. La niña no pudo seguir contando, porque cuando le dijeron que tenía que regresar, ella decía que ella no quería volver, se quería quedar en ese lugar tan hermoso. Entonces, yo digo, el Señor hace, el Señor le muestra como Él quiere. Dice el libro de Joel que en los postreros tiempos los niños veían visiones. Y eso fue muy tremendo, hablando, y lo comparto en ese momento, porque el Señor tiene vestiduras para nosotros. Y el Padre le coloca, manda que le coloquen su vestidura, que le coloquen el anillo sello símbolo del sello que el Señor coloca nuevamente sobre el Hijo que regresó, que había, como dice, había muerto, pero es revivido, ha vuelto, ya había perdido, pero es hallado. El sello del Espíritu Santo, las sandalias de salvación, el vestido de nuevamente de recibirlo sin mancha y sin arruga. Tal vez él viene, o tal vez no, él regresa arrepentido, y en ese arrepentimiento el Señor lo restaura. Él está restaurando la vida de este joven o de su hijo. Entonces vemos que nosotros debemos darnos cuenta, o debemos nosotros reconocer que somos privilegiados, que le hemos conocido, que el Señor, cada paso que nosotros damos, el Señor lo tiene calculado. Digo cada paso es porque el Señor tiene un propósito en cada uno de nosotros. El Señor tiene un trabajo para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos convertimos, el Señor no dijo, uy, no lo tenía en mis planes, era tal vez muy mal, pensé que nunca, ahora ¿qué lo pongo a hacer? No sé, no tenía ministerio. No, el Señor tiene todo preparado desde antes de la fundación del mundo, hermano. El Señor tiene todo, sencillamente es que nosotros seamos obedientes y reconozcamos y nos demos cuenta de lo que el Señor nos ha dado, y pongamos nosotros en práctica, y pongamos nosotros esos dones y talentos que el Señor nos ha dado, los coloquemos al servicio de Él. El Señor nos da sus dones. Tal vez, no sé, creo que día lo compartí. El Señor nos da los dones como regalo, y el regalo de nosotros para Dios es dar fruto de esos dones, poner en práctica, poner a producir esos dones. Y la palabra del Señor, voy a mirar acá si tengo el versículo, sí, está en Mateo capítulo 15, versículo 23 al 28, me habla de la mujer sirofenicia o la mujer cananea. Esta es la mujer en la cual el Señor, ella llega buscando al Señor en una casa. El Señor está con sus discípulos y ella da voces. Mateo 15, 23 al 28. Ella da voces. Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un espíritu, por un demonio. Señor, y habla. Y entonces dice que los discípulos la miraban y decían, Señor, da voces, despídela, sácala de casa, es molesta.
Vino aquí a incomodar. Nosotros queremos estar con el maestro acá reunidos, que Él nos enseñe, que Él nos hable. Estamos contentos acá, estamos cómodos. ¿Cómo va a venir esta mujer a incomodarnos? Sácala, Señor. El Señor no dice nada, la escucha. Y entonces el Señor le dice: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. He venido a restaurar, he venido a hablar, he venido a restaurar la casa de Israel. Vengo por mis hijos. Y el Señor le está hablando, y el Señor es fuerte, le habla fuerte, le habla de los perrillos, y le está diciendo que ella no es hija. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Es que yo vengo es por los hijos, pero usted no es hija. Vengo a restaurarlos a ellos, a darles el pan a mis hijos. Y entonces ella, ¿qué le dice? Señor, es que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor le dice: grande tu fe, mujer, hágase conforme a tu fe. Le dice más adelante que cuando ella regresa a su casa, ese espíritu ha salido de su hija, o sea, su hija ha sido liberada. El Señor vino a liberar, el Señor vino a sanar, el Señor vino a traer salvación, a restaurar. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. A veces han tratado como de enredarlo con palabras, con enseñanzas, y hacerlo complicado el Evangelio, la palabra de Dios, que esto, y la gente: no, pero es que no sé en qué creer, que hablan, dicen. No, el Evangelio del Señor que nos dejó es sencillo, nos trae salvación, nos trae sanidad, nos trae liberación. El Señor vino a deshacer las obras del enemigo. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir, y el Señor vino a deshacer las obras del diablo, y el Señor vino a traer libertad, vino a traer salvación, vino a traer sanidad, vino a restaurarnos. Gloria al Señor. Ese es el mensaje principal del Evangelio, la venida del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de Jesucristo en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento de Jesucristo revelado, de que vino el Redentor, el Salvador. Muchos no lo reconocieron, a los suyos vino y no le conocieron. Pero el Señor nos ha dado la oportunidad de conocerle. Mientras su pueblo no le conoció, el Señor nos permitió darnos esa bendición. Y entonces, ¿qué sucedió con la mujer? De que ella le dice Señor, y le adoró. La mujer sirofenicia le dice Señor, y dice que le adoró. Y el Señor, mirando este versículo, el Señor quería darle una enseñanza a sus discípulos. El Señor no les dice nada, pero ellos entendieron cuál era la enseñanza que el Señor les quería dar. ¿Y cuál era la enseñanza? De que el Señor, ahí no quedó registrado, pero es que la palabra es evidente, la palabra es revelada. Y ellos, yo creo que cuando el Señor les dice esas palabras y le da la respuesta fue que fue liberada a su hija. Y entonces yo creo que los discípulos quedaron como mirando, diciendo, y cuando el Señor le dice grande es tu fe, mujer, y el Señor en otras palabras le está diciendo: miren, ustedes me han reconocido como el maestro, ustedes son los hijos y me reconocen como el maestro, pero esta mujer que no es hija me reconoce como su Señor, como su Salvador. Me ha dicho Señor, me ha adorado, y ha venido a pedirme, ha venido a pedir una solución para su vida. Ustedes, siendo hijos, no se han dado cuenta de los privilegios que tienen como hijos, pero esta mujer que no es hija reconoció y ha venido a pedir lo que ustedes no han pedido. Entonces vemos que el Señor les está dando una enseñanza a ellos, y nos está dando una enseñanza a nosotros, de que nosotros somos hijos,
y que en ningún momento podemos perder y podemos olvidarnos de nuestro Padre y de las bendiciones y de la cobertura y del poder de nuestro Padre, de que cuando sucede algo debemos nosotros pedir esa respuesta, pedir esa dirección, pedir esa palabra que estamos necesitando. Y el Señor le dijo: ustedes son hijos, pero parece que no fueran hijos, parece que, o sea, esta mujer que no era hija vino y les dio una enseñanza. Y miren, y el Señor les dice: miren, ella para el pueblo gentil más adelante, tal vez 1 o 2 años después, ya yo empiezo a trabajar con ellos, con el pueblo gentil. Pero ella adelantó los tiempos. ¿Y por qué adelantó los tiempos? Porque ella recibió una bendición que todavía no era el momento, todavía no era la hora de recibir la bendición. Más adelante, por ahí 1 año, 2 años, del pueblo gentil, que los discípulos empiezan a predicar la palabra y la gente empieza a llegar y se empieza a reconocer a Jesucristo como su Salvador. Pero esta mujer adelantó los tiempos. ¿Por qué adelantó los tiempos? Porque reconoció a Jesucristo como su Salvador y lo reconoció y le adoró. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Y ella reconoció. Y nos dice, y lo digo nuevamente, que nosotros sepamos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, quién es Jesucristo. Que lo sepamos, que lo entendamos, que cuando digo que lo sepamos y que lo reconozcamos, es que en nuestra vida diaria tengamos nuestra confianza, le obedezcamos, porque si no le obedecemos no lo reconocemos. Si no le obedecemos, le estamos diciendo: Señor, es muy bonita la Biblia, las palabras, todo muy bonito, pero como que no estoy muy convencido, como que no quiero obedecerlo, como que hay cosas que no me cuadran, como que hay cosas que no estoy de acuerdo. Hay personas que estudian la Biblia no para conocer del Señor, sino para ver qué error en qué puede polemizar y decir: esto está mal, aquí hay errores. Hay gente que lo hace para eso, para polemizar con la persona que conoce de Dios. O sea que hay gente que tiene conocimiento de la palabra del Señor porque la ha leído, pero no tiene, o sea, conoce superficialmente, pero no tiene revelación, porque está buscando saber en qué puedo polemizar. Hay gente que lo hace y hay gente que lo dice. En alguna ocasión alguien me dijo: ay, quiero hacer una pregunta o unas preguntas, y me preguntó esto de la Biblia, esto y eso, y yo inicialmente dije: la persona viene interesada en conocer, y cuando yo le di la respuesta me dijo: no, así no es así. Y entonces yo me di cuenta que me estaba hablando algo en el cual la persona trata de buscar de buscar su propio acomodo a la palabra del Señor. O sea, de acomodar la palabra, de forzar la palabra. Y cuando él me dice, yo me demoré como 20 minutos, como media hora explicándole, y como a la media hora me dice: no, así no es de esta forma. Y yo le dije: no, si usted al principio, desde el principio me hubiera dicho que era lo que quería, no me haga perder tiempo. Porque es que, o sea, usted venía con otra intención. Y si yo pensé que era que usted quería recibir o tenía una inquietud de la palabra del Señor. Pero si usted viene a polemizar, yo para eso no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque yo no puedo ponerme la palabra no es para contender, la palabra no es no, la palabra es para nosotros recibirla y obedecerla y enseñarla y ser edificados a través de la palabra del Señor y ser exhortados a través de la palabra del Señor. Gloria a nuestro Dios. Entonces, eso es lo que el Señor busca. Y entonces el Señor quiere restaurar nuestras vidas. Y entonces vemos ahí más adelante que el hijo mayor se disgustó, se puso bravo. ¿Cómo le van a hacer fiesta a mi hermano? Malgastó, mire todo lo que hizo. Y el padre
tiene que salir porque no quería entrar a la fiesta, tiene que salir a explicarlo. No, es que su hermano apareció, su hermano, estamos contentos, estamos gozosos, pensamos que había muerto, algo le ha pasado, lo tenemos acá, la fiesta, mataron el becerro más gordo, y todos estaban ahí, el becerro más gordo, están ahí todos contentos. Y entonces, ¿qué veo yo también en el hijo mayor? Que primero, que él estando viviendo con su padre, no se había dado cuenta de la bendición también que tenía. Y cuando el padre dice que le repartió los bienes a sus hijos, o sea, el padre no le dio la parte al hijo menor, le dice que le repartió los bienes a sus hijos. O sea que el hijo mayor también tenía todo ese derecho, pero no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. No es que ni siquiera me ha dado un becerro también para disfrutarlo con mis amigos. Y el padre dice, pero es que todo es tuyo. Me ha pedido un becerro, me ha dicho algo que va a hacer una fiesta, nunca me ha dicho nada. Y a veces nos pasa a nosotros eso, que tenemos la respuesta, que tenemos... Y no, como que queremos nosotros en nuestras fuerzas solucionar los problemas, lo que yo creo, lo que me dijo el vecino, y entonces así es que voy a reaccionar, y así no es contando, es buscando, es diciéndoles, es consultando con nuestro Dios, y decirle, miren, pasa esto otro, y el Señor... y el Padre le muestra las bendiciones que tiene. Todo lo que tengo es tuyo, ha estado a mi lado, me he dado cuenta. Es que el hijo pensó que había estado perdiendo el tiempo. No, yo lo obedezco, yo estaba ahí al lado, a tu lado, y ¿qué pasa? No había perdido el tiempo. El Padre se había dado cuenta de todo lo que había pasado. Pero el padre le dijo, pero es que ahí están todas las bendiciones. Ahí está, pídame. Como dijo el Señor a los discípulos, es que hasta el momento no me han pedido. O no saben pedir, o piden mal. Entonces, que nosotros tenemos un Dios, tenemos un Padre, que nosotros le pedimos, y si Él de acuerdo a su voluntad, el Señor nos responde y nos da lo que estamos necesitando. Y que esa palabra no sea una palabra tal vez que alguien diga así, ya la he escuchado muchas veces, muy bonita. No, esta palabra es una realidad. Yo le estaba pidiendo en algún tiempo algo al Señor, y esa petición es cuando uno le dice al Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a pedir, enséñame a clamar. Y esa petición se me clavó tanto en mi vida, en mi corazón, que yo me acostaba orándole al Señor por esa petición. Pero era una oración y un gemido que yo podía durar tiempo ahí, y disfrutaba de la presencia del Señor, y me levantaba con el mismo pensamiento, y como me levantaba pensando en esa petición, de rodillas nuevamente al Señor. Y pasó un tiempo, y pasaron unos meses, y casi que lo puedo decir que esa era mi oración. Tenía mi oración devocional, pero ahí había esa petición especial, y yo decía, pero yo siento ese deseo de orar por esa petición. Y cuando yo empecé a orar y a gemir de esa forma, la respuesta no había llegado, pero había un convencimiento total en mí que esa respuesta iba a llegar en cualquier momento. O sea, el Señor colocó en mí esa como cuando de que la respuesta ya estaba ahí, era en cualquier momento que llegaba. Y así fue, a los meses, 5 o 6 meses, llegó esa respuesta. Y digo, Señor, es que nos enseña cosas que están en la palabra del Señor, y que a veces las leemos, pero no las entendemos, no las comprendemos, porque necesitamos vivirlas.
necesitamos experimentarlas, y cuando las experimentamos y las vivimos, que decimos, es que nadie me contó, es que nadie me dijo, es que no fue un testimonio de otro hermano, que los testimonios nos fortalecen, los testimonios los necesitamos, pero hay cosas que necesitamos experimentar personalmente, que esta carne necesita experimentar y vivir, para decir, nadie me lo contó, lo viví, lo oré, le clamé y lo recibí. Gloria al Señor. Bendito. Den un aplauso al Señor en esta hora. Gloria al Señor. Y entonces termina esta parábola con estas palabras, con el Hijo. Pero dice el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que nosotros somos el cuerpo de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. La palabra del Señor dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y que nosotros disfrutemos, que nosotros veamos los testimonios, veamos las maravillas del Señor en las personas, en el que se convierte, que el Señor va haciendo la obra, que el Señor levanta a uno, que al otro le da sanidad, que al otro le da una respuesta económica, y que eso nosotros nos regocijemos, nos alegremos. ¿Por qué? Porque es la misma familia, es el mismo Padre que nos está dando las bendiciones. ¿Y por qué digo? Porque hay gente que se molesta. Hay gente que se molesta cuando ve algo en el hermano, y ve que el hermano recibió la respuesta y él no. Y se molesta y siente como ese celo de que ¿por qué él y por qué yo no? O lo contrario, entre los mismos cristianos. Se molesta porque hubo una sanidad en determinado concilio, y entonces dice, no, es que si lo hubieran traído a mi iglesia, al concilio mío, ya hubiera sido sano mucho antes. Y entonces hablan y se molestan por cosas que tal vez tiene la persona en su mente, en su corazón, arraigadas, cosas erróneas, cosas que no son. Si es que somos el mismo cuerpo de Cristo, y debemos nosotros regocijarnos, y gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo en ese lugar, y gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo en esta otra ciudad, y oramos y clamamos por los diferentes siervos del Señor. Esto no es de pronto de denominaciones o algo, es de nosotros clamarle a nuestro Padre, estar gozosos, estar contentos por lo que el Señor hace, por lo que el Señor, y el Señor todos los días vemos las maravillas, todos los días vemos la respuesta del Señor, la misericordia del Señor, y que nosotros podamos gozarnos, y que nosotros podemos alegrarnos. Si hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, ¿cuánto más nosotros debemos alegrar por lo que el Señor está haciendo en esa vida, por lo que el Señor está haciendo en esa familia, en ese hogar? Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor y colóquense sobre sus pies. Oh, gloria al Señor. Padre maravilloso, he predicado tu palabra en esta mañana. Te pido, Dios mío, Señor Jesús, Padre de la gloria, en esta hora de la mañana, Señor, que siga restaurando nuestras vidas, que siga restaurando lo que tengas que restaurar, Señor. Que si alguien se siente se siente caído, se siente decaído, Señor, levántalo en esta hora, Padre. Dale fuerzas para que siga adelante, dale fuerzas para avanzar. Oh, Dios mío, Señor, porque déjame decirte en esta mañana, mi hermano, hasta aquí, si se sintió caído, hasta aquí. Este es el último día, y en el nombre del Señor levántate, en el nombre del Señor levántate, que hay una respuesta de Dios para tu vida, hay una respuesta de Dios para su vida, para su entorno familiar, para su empresa, para su vida espiritual, en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, Dios mío, Señor, hasta aquí llegó esta dificultad, hasta el día de hoy llegó esta prueba, este desierto, en el nombre del Señor, porque tú, Dios mío, Señor, nos levanta, porque tú, Dios mío, Señor, nos
permite avanzar y seguir adelante. Oh Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, te damos gracias, mi Señor, porque tú estás en esta mañana restaurando, porque tú estás esta mañana tratando, trabajando en nosotros, trabajando en nuestras vidas, trabajando en esa área, Dios mío, Señor, que tal vez no haya podido trabajar porque no habíamos entregado, porque nos lo habíamos reservado para nosotros, porque pensábamos que esa área era intocable, Señor, pero te entregamos nuestras áreas, te entregamos esa dificultad, te entrego, Dios mío, Señor, esos pensamientos, te entrego, Señor, esas emociones, te entrego, Dios mío, Señor, esos pensamientos contrarios a tu voluntad, Señor, y te pedimos perdón, Dios de la gloria, porque tú eres, Dios mío, Señor, un Dios que transforma, un Dios que cambia, un Dios que trae respuesta. Te entregamos, Señor, te entregamos, restaura esa área, restaura mi corazón, restaura mis pensamientos, restaura, Dios mío, Señor, oh Padre Santo, mi vida, por aquella situación que pasó en algún momento, Señor, y que tal vez no he perdonado, y que tal vez hay raíces de amargura en mi corazón, Señor. Te entrego te entrego, Dios mío, Señor, esa amargura, te entrego, Dios mío, Señor, esos pensamientos, te los entrego, Dios mío, Señor, te los entrego en esta mañana, Dios de la gloria. Tal vez, Dios mío, Señor, no he perdonado, Señor, y en esta mañana perdono, y en esta mañana entrego todo, Señor. Te perdono, Dios mío, Señor, esa situación, perdono, Dios mío, Señor, a las personas que me hicieron tal vez daño, perdono, Señor, perdono, Padre de la gloria, perdono, Dios mío, Señor, porque sé que a partir de este momento vendrá una lluvia de bendiciones, una lluvia, Dios mío, Señor, de bendiciones sobre mi vida. Se abren puertas que no se habían abierto, declaramos cielos abiertos sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros hijos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Está hecho, Señor, lo recibimos esta palabra, recibimos esta palabra de restauración en esta mañana. Sigue restaurando, sigue tocando, sigue haciendo la obra, Señor, sigue haciendo la obra en esta mañana, sigue haciendo la obra, Señor. Necesitamos de tu presencia cada día más, necesitamos de tu presencia, oh Dios mío, Señor. Clámale, mi hermano, por un momento más, órale a nuestro Dios, oh Dios mío, Señor, y oramos, buscamos tu presencia, oh Dios mío, Señor. Trata, Dios mío, Señor, trata con mi vida, Dios, trata con mi vida, Señor, trata, Dios mío, Señor, trata con mi vida. Te necesitamos, Señor, te necesitamos más de ti, Señor, necesitamos más de ti, Señor, más, que tu palabra fluya, que tu presencia fluya de una manera sobrenatural. Fluye tu presencia en esta hora, fluye tu presencia, oh Dios mío, Señor. Derrama, Dios de la gloria, derrama esa restauración sobre nuestra vida, derrama, Dios mío, Señor, envía ángeles, Dios de la gloria, envía ángeles en esta mañana, Señor, derramando de tus bendiciones, derramando, Dios mío, Señor, de tu restauración. Te lo pedimos en esta hora, te lo pedimos, Padre mío, te lo pedimos, Padre Santo, Padre bueno. Queremos seguir, Dios mío, Señor, avanzando. Queremos, Dios mío, Señor, salir de este lugar renovados, restaurados, Señor. Yo no quiero salir como llegué, yo no quiero salir, Dios mío, Señor, como he llegado en esta mañana. Quiero salir cambiado, quiero salir transformado, quiero salir, Dios mío, Señor, renovado. Quiero salir renovado con nuevas fuerzas, con fuerzas como la del búfalo, Señor. Quiero salir, Dios de la gloria, oh Dios mío, Señor, renovado, oh Dios de la gloria. Esta semana es una nueva semana que comienza, Señor. Te la digo a ti, te la entrego a ti, Señor, oh Padre Santo, porque empiezan nuevos proyectos, porque empiezan nuevas etapas en nuestra vida, Señor. Todo te lo entregamos, Señor. Tú lo conoces todo, tú conoces qué va a pasar más adelante, tú conoces el futuro, tú conoces, Dios mío, Señor, oh Padre Santo, nuestro pasado, pero Dios de la gloria, todo eso queda atrás y nos proyectamos hacia la meta, hacia, Dios mío, Señor, la meta del supremo llamamiento, Dios mío, Señor, y avanzamos, Señor. Ya lo que quedó atrás, Dios de la gloria. Ya lo que quedó atrás es pasado, que Dios mío, Señor, tú lo conoces, y Padre Santo no quiere que miremos hacia atrás, sino que pongamos la mirada puesta hacia adelante, hacia la meta, Dios mío, Señor, hacia, oh Dios mío, avanzamos, Dios mío, Señor, hacia el
blanco, hacia lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de Jesús te clamamos en esta hora. Gracias, mi Rey maravilloso. Amén y amén. Dale un aplauso nuevamente al Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en esta mañana. Gracias por la gloria, Dios. Gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor Jesús, te damos. Oh, Dios mío, Señor.